Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo recto y bueno según tu mismo Espíritu y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces, vamos a ver en esta charla el tema del discernimiento. Vamos a hacer una introducción, nada más, y las primeras reglas de San Ignacio, que corresponden a las reglas de la primera semana. En primer lugar, veamos el significado de la palabra discernir. Según el diccionario de la Real Academia Española, discernir es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnmente, esta palabra, discernir, se refiere a operaciones del ánimo. En el plano espiritual, discernimiento es la tarea de descubrir la voluntad de Dios, distinguiéndola entre las diferentes alternativas que se nos presentan. O dicho de otra manera, el discernimiento es la capacidad de distinguir la voz de Dios de otras voces que nos llegan, pero no con un fin teórico, o sea, no simplemente para saber, sino para seguir lo que esa voz nos indica, es decir, para actuar. Yo quiero saber cuál es la voz de Dios para seguirla. En el Evangelio de San Juan, Jesucristo dice, cuando el buen pastor, dice, yo soy el buen pastor, cuando el buen pastor ha sacado todas sus ovejas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirían, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Es importante señalar que no estamos hablando de una simple capacidad humana que tiene todo hombre y que debe ejercitar, sino de una capacidad añadida que tenemos por el hecho de ser hijos de Dios, por haber recibido el Espíritu Santo, por tener la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, y la Iglesia, que nos ayuda a través de la tradición, el magisterio, la vida de los santos, el apoyo de otros cristianos. Todos estos dones garantizan al creyente el consuelo de saber que no se enfrentan en solitario a la tarea de encontrar la voluntad de Dios. Todas estas ayudas tenemos. El discernimiento, entonces, no es una ciencia ni siquiera exacta, no es como las matemáticas, sino que es más bien un don y un arte. Es decir, algo que se aprende con la práctica. Las artes son cosas prácticas, son ciencias prácticas, por decirlo de alguna manera. Cosas que se aprenden haciéndolas. Una capacidad que recibimos, todos tenemos la capacidad de discernir, pero hay que ejercitarla. Y por lo tanto, hay que pedir a Dios, porque es algo que me viene de afuera, no es algo que yo me invento o yo me doy a mí mismo. Dios me da esa capacidad para discernir, pero al mismo tiempo, además de pedírsela a Dios, tengo que ponerla en práctica. Tengo que ponerla en práctica. Este ponerlo en práctica exige conocer los principios o reglas del discernimiento, porque como todas las artes, también el discernimiento tiene leyes, reglas, principios. Pero no basta conocer estas reglas. No es solamente yo ya lo sé, me puedo aprender las reglas de San Ignacio de memoria. Sin embargo, además de saberlas, tengo que buscar sinceramente la voluntad de Dios por medio de la oración, la fe y la práctica de las virtudes.
San Antonio, el monje, San Antonio Abad, vio en una visión todas las trampas del enemigo, del demonio, desplegadas sobre la faz de la tierra. Y atemorizado dijo, ¿quién podrá librarse? Y entonces una voz le respondió esta sola palabra, la humildad. Esta anécdota está sacada de los apotegmas de los padres del desierto. La humildad. Si pedimos a Dios con humildad la luz para discernir y ponemos de nuestra parte todos los medios necesarios para aprender y poner en práctica las reglas de discernimiento, podemos tener la certeza de que Dios no nos dejará de su mano. Discernir entonces es la capacidad para distinguir los adversarios y los amigos. Narra Casiano, un monje que escribió muchas cosas sobre la experiencia de la vida ermitaña, sobre todo, pero que son muy vigentes para la vida espiritual en general. Cuenta entonces que en una ocasión se reunió un grupo de monjes para meditar cuál es la virtud o práctica que consigue mantener al monje, y hablando de monje también se puede decir a cualquier cristiano, alejado de las redes y las tentaciones del diablo, y conducirlo a la cima de la perfección por un camino recto y paso firme. Entonces, ¿cuál es la virtud o práctica que me mantiene alejada de las tentaciones del demonio y que me ayuda a ir por el camino de la perfección, con paso firme y seguro? Entonces, cada monje empezó a decir lo que cada uno pensaba, ¿no? Entonces, alguno dijo que el ayuno, otro dijo que las vigilias, o sea, rezar mucho tiempo y de noche. Otros decían que era el desprecio de todas las cosas, la pobreza, o la vida anacorética, la vida solitaria. Algunos decían la caridad, la hospitalidad, y así cada uno iba proponiendo distintas soluciones. Sin embargo, San Antonio aludió a la desconcertante realidad de la caída de muchos ancianos que habían cultivado esas virtudes que ellos estaban diciendo. Habían cultivado todas esas virtudes y habían caído, habían terminado mal. Y entonces él mismo concluye diciendo, las obras virtuosas de estos hombres eran abundantes en esas personas, pero les faltaba una, el discernimiento. Por esta razón, no fueron capaces de perseverar en las obras que hacían hasta el fin. La única causa de su fracaso es que no fueron instruidos por los ancianos, no se dejaron instruir en realidad, y por eso no pudieron adquirir la virtud del discernimiento. La importancia entonces del discernimiento. Vivimos en un mundo que busca hacernos irresponsables de nuestra propia existencia y de nuestras acciones. Un mundo que idolatra la espontaneidad. Decir lo que le viene a la cabeza, hacer lo que le viene a la gana, seguir los impulsos. Estaba, hoy por una anécdota, estaba sacando hoy del paquetito un par de guantes para lavar la vajilla. Y en el paquetito de los guantes de látex decía, para que des rienda suelta a todas tus pasiones. O sea, nada que ver con los guantes, ¿no? Pero el mensaje, dar rienda suelta a tus pasiones. Eso es a lo que se le rinde culto hoy. Y es todo lo contrario de lo que estamos hablando, del discernimiento. Este mundo entonces lo que hace es idolatrar la espontaneidad, que quiere distraernos para que no nos planteemos con profundidad las elecciones que vamos haciendo. Tomamos decisiones a la ligera, sin medir las consecuencias, sin pensar cuál es el fin al que queremos llegar o al cual debemos arribar. Todo esto, todas estas cosas malas que vemos en el mundo, hace que el discernimiento cristiano parezca un ejercicio de introspección rígido, desfasado e innecesario. Qué aburrido tener que pensar
antes de hablar. Qué rigidez, qué dureza. O qué mal tener que pensar a ver si lo que estoy haciendo está bien o está mal, y no simplemente que lo hago porque me da la gana. Y por otro lado, el relativismo que inunda el mundo y la Iglesia, también dentro de la Iglesia, los mismos católicos son relativistas muchas veces, entonces algo no está bien o mal por sí mismo, si no está bien si me gusta, está mal si no me gusta. Este relativismo agrava más aún esa impresión de que el discernimiento cristiano, tan necesario, es un ejercicio rígido, desfasado e innecesario. Por eso, justamente, por todas estas cosas, es tan necesario aprender a discernir y ejercitarnos constantemente en el discernimiento, si queremos seguir con fidelidad a Cristo en el ambiente familiar, laboral y eclesial, y especialmente en nuestra vida de fe y de oración. Debemos aprender a discernir la acción de Dios en nuestra vida para poder responder a esa acción divina. Además, si queremos ser instrumentos de Dios para los demás, no podremos dar un paso si no somos capaces de discernir la voluntad de Dios en nosotros mismos y en los que nos rodean. Para poder discernir, vamos a ir más a lo práctico, hay que seguir un proceso sencillo, pero fundamental. Si no sigo este proceso, todas las reglas de San Ignacio, aún aprendidas de memoria, no me sirven. Y el proceso tiene 3 pasos. En primer lugar, reconocer lo que pasa en mi interior. En segundo lugar, reflexionar sobre eso que pasa en mi interior, que son muchas veces sentimientos, impulsos, pensamientos. Reconocerlos. Segundo lugar, reflexionar sobre ellos, es decir, descubrir de dónde proceden y cómo debo reaccionar ante ellos. Y en tercer lugar, actuar según lo que hemos descubierto en nuestra reflexión. San Ignacio lo explica esto al introducir las reglas con estas palabras. Y dice así: reglas, este es el título que le pone las reglas. Reglas para, en alguna manera, sentir y conocer, sentir, reconocer sería, conocer, o sea, reflexionar sobre ellas, las varias emociones que se causan en el alma. Las buenas para recibir y las malas para rechazar. Entonces, reconocer lo que pasa, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Reflexionar sobre eso, de dónde procede, y cómo tengo que reaccionar delante de esto. Y en tercer lugar, actuar según lo que hemos descubierto. Entonces, vamos a explicar un poco de cada uno de estos pasos. En primer lugar, entonces, reconocer. Nuestra alma es escenario de muchas mociones. ¿Qué significa mociones? ¿Qué son las mociones? De las que tanto habla San Ignacio. Son movimientos afectivos en el corazón, que se manifiestan como alegría, tristeza, esperanza, miedo, paz, inquietud y demás sentimientos semejantes. Y así también los pensamientos relacionados con ellos, porque estas mociones, estos movimientos del corazón, despiertan pensamientos en mi cabeza, y su influencia se hace sentir en nuestra vida de fe y en nuestro progreso hacia Dios. Tienen una gran influencia. Yo siento una cosa adentro mío, y ese sentimiento, esa inquietud, esa paz, o esa alegría, o esa tristeza, o esa ira, me llevan a pensar cosas, y eso me lleva a obrar muchas veces. Y tiene influencia sobre mi vida de fe. Estas mociones, dice San Ignacio, son muy diversas entre sí, e incluso pueden ser opuestas, contradictorias, por la impresión que produce en el alma y por los efectos y fines a los que me quieren llevar. Por ejemplo, una tristeza que me dispone a la ira. Muchas veces la tristeza es el comienzo de la ira. O a la pereza, como estoy triste no tengo ganas de hacer nada. Una alegría que me dispone a derramarme por fuera de un modo superficial, cuando se trata de una alegría tonta, de una alegría vana, de una alegría por una cosa mundana. O una alegría profunda, una alegría cristiana que Dios está poniendo en mi corazón,
esa alegría me lleva a aceptar con confianza en Dios una situación adversa. Distintos efectos, no solamente distintos sentimientos, como puede ser la alegría, la tristeza, la paz, la inquietud, son emociones contrarias, pero también los pensamientos que despiertan en mí son contrarios. Estas emociones de orden afectivo y sensible suelen despertar pensamientos e imaginaciones que buscan mover nuestra voluntad. Y por eso es importante que nos demos cuenta de lo que está sucediendo dentro nuestro y que advirtamos la diferencia entre ellos. Esto es absolutamente necesario para la vida espiritual. Quien ni siquiera se da cuenta de las impresiones que pasan por su alma, jamás podrá ordenarse, porque sin saberlo, se verá arrastrado por impresiones, sentimientos, afectos e impulsos que se escapan a la vigilancia de su inteligencia y de su voluntad, y por tanto, obran fatalmente y a manera de fuerzas ciegas, como una hoja que es arrastrada por el viento. Si yo no percibo que este movimiento de ira, o de tristeza, o de desesperación, o de alegría, yo no lo percibo dentro de mi alma, no me doy cuenta, me arrastra, me arrastra. Por tanto, de nada valen las reglas que nos ayudan a discernir lo que ocurre en nuestro interior si yo previamente no soy consciente de los movimientos que se dan en mi alma. Pero tampoco me basta saber de dónde proceden esos movimientos si luego no voy a actuar según lo que he visto. Yo sé que este movimiento, esta emoción que estoy sintiendo me va a llevar a cometer una falta de caridad o a cometer una torpeza. Si yo no me doy cuenta de eso y no hago algo para frenar ese movimiento que siento dentro mío, da igual que yo sepa o que no sepa lo que me está pasando, porque de todas maneras no actúo como tengo que actuar. Si no estamos dispuestos entonces a actuar, normalmente se oscurece la capacidad de reconocer los movimientos interiores y de analizarlos. Cuando yo me acostumbro a no analizar las cosas que pasan dentro mío, o directamente no me importa saber que esto está mal porque me dejo arrastrar, esa costumbre de seguir los primeros impulsos va como matando mi capacidad de discernir. Esto es grave. Entonces, sin estos 3 pasos, el discernimiento no estaría completo. No basta reconocer las cosas que pasan dentro mío, también hay que analizarlas, ver de dónde proceden y a dónde me quieren llevar, y además, en tercer lugar, actuar en consecuencia. O sea, recibirlo si es bueno, rechazarlo si es malo. Pasa muchas veces que les cuesta a algunas personas experimentar, captar, reconocer estos movimientos espirituales, que son la materia prima del discernimiento. Y en consecuencia tienen que hacer un esfuerzo mayor para ejercitar la capacidad de reconocer las emociones. Puede pasar esto, no hay que ser extraterrestre. Otra dificultad que puede surgir en este momento es que estos sentimientos y pensamientos no siempre son piadosos ni buenos. Muchas veces percibimos en nosotros sentimientos muy feos, muy feos. Pueden surgir rebeldías, enfados, deseos de abandono, tentaciones, imágenes de todo tipo, dudas, e incluso blasfemias. En la vida de los santos tenemos un montón de casos, de tentaciones tremendas. La tentación es una tentación, nada más, no es algo de lo que yo soy culpable. Incluso puede darnos miedo de reconocer estos sentimientos y pensamientos, y mucho más de analizarlos o de expresarlos, de de contárselos a alguien, a un sacerdote, por caso. Puede dar vergüenza, me puede dar miedo incluso. Aquí hay que recordar la doctrina clásica. Sentir no es consentir. Yo puedo tener muchas tentaciones,
y no consentir a ninguna. Y no solo no hay pecado ahí, sino que hay virtud. ¿Mm? No solo no hay pecado, sino que hay virtud. Les pido a las que se están agregando que apaguen el video, por favor, así no aparecen en la grabación. Muy bien, en segundo lugar, el segundo paso, reflexionar. Una vez que reconozco lo que está sucediendo, o que ha sucedido en mi alma, porque muchas veces esas cosas pasan durante el tiempo de oración, entonces no voy a estar todo el tiempo de oración discerniendo esto que me está pasando. A veces conviene dejarlo, y cuando termina la oración, yo hago el examen de la oración. Entonces ahí reflexiono, digo, bueno, a ver, eso que me pasó durante la oración. Entonces, una vez que yo reconozco lo que sucede, o sucedió en mi alma, hay que esforzarse por distinguir de dónde provienen los sentimientos y pensamientos que experimentamos. Y aquí lo que hay que hacer es un ejercicio de tomar distancia. Tomar distancia y mirar con objetividad y espíritu de fe eso que está moviendo mi vida espiritual. Eso que apareció adentro mío. Esa emoción, ese pensamiento o ese sentimiento. Es como la tarea del médico. Percibir los síntomas, averiguar qué los provoca y proponer un tratamiento. Eso lo hace el médico. Aquí, en el caso de las emociones, solo hay dos posibilidades. Esos sentimientos y pensamientos provienen del buen espíritu o del mal espíritu. Y por eso se llama esto discernimiento de espíritus. Para saber qué tenemos que hacer, lo único que necesitamos es averiguar si esos sentimientos y pensamientos son buenos o malos. Pero no bueno o malo en el sentido moral en general. Mucho menos en el sentido sensible, si me gusta o no me gusta. No se trata de eso aquí. Sino que, haciendo la cosa bien simple, si me llevan a Dios o me apartan de Él. Pero esto considerándolo en mi caso concretamente. ¿Esto me lleva a Dios a mí o me está apartando de Dios a mí? No basta decir, esto que se me está ocurriendo no tiene nada de malo, porque hay cosas que son buenas en sí mismas, pero no para mí en concreto. Muchas cosas. Casarse está muy bien, pero no para mí. Ser médico es una cosa muy buena, pero no para todo el mundo, sino para el que está llamado a esa vocación. Por eso digo, hay cosas que son buenas en sí mismas, pero no son buenas para todos en concreto. Entonces, ver eso, no solamente ver que es una cosa buena, sino que es bueno para mí, según mi estado, según mi vocación, según mis circunstancias. También hay cosas que son indiferentes, que no son ni buenas ni malas, pero para mí pueden ser buenas o pueden ser malas, según mis circunstancias concretas. Obviamente, algo que es malo absolutamente no debe ser aceptado de ninguna manera. Acá estamos hablando de cosas que son buenas en sí mismas o indiferentes. Bueno, esas cosas buenas o indiferentes, yo tengo que ver que sean buenas para mí. Entonces, decíamos que es fundamental tomar distancia de eso que me ha pasado, o de esa emoción que yo estoy percibiendo dentro mío. Aunque parezca una tarea un poco artificial, hay que hacerlo, para que podamos reaccionar de una manera consciente y libre ante unas emociones que nos llevarían a la deriva. Uno tiene que apartarse de uno mismo, mirar las cosas como desde afuera. ¿Esto que me está moviendo es algo bueno o es algo malo? ¿Me lleva a ser más santa, a adherirme más a la voluntad de Dios? ¿O más bien me aparta, aunque sea un poquito? De nuevo aquí hay que decir que la idolatría de la espontaneidad y del dejarse llevar por el sentimiento solo nos conduciría a ser dominados por el mal espíritu y no colaborar con el bueno. Atención entonces. Muchas veces
tenemos la costumbre de dejarnos llevar por lo primero que pasa por nuestra cabeza o por lo primero que pasa por nuestra sensibilidad. La primera gana que pasa por ahí, nos enganchamos. Hay que hacer el esfuerzo. Bueno, no toda la gana que me viene a mí de hacer algo es buena. Muchas veces, dejarnos llevar por la primera gana, por el primer impulso, lo menos grave que produce en nosotros es hacernos actuar como personas infantiles y superficiales. Eso es lo menos malo que nos puede pasar. Pero muchas veces, dejarse llevar por los impulsos es catastrófico en la vida cristiana. Y nosotros no sabemos a dónde nos puede arrastrar esta corriente. Y vamos perdiendo la capacidad de reaccionar también, muchas veces. En tercer lugar, el tercer paso de este proceso de discernimiento, actuar. Una vez que conocimos el origen de estas emociones, de dónde viene, si es algo bueno, si es algo malo, si me lleva a lo bueno, si me lleva a lo malo, una vez que conocimos de dónde vienen estos pensamientos de nuestro interior, debemos actuar de modo concreto, aceptar lo bueno, si es bueno, y rechazarlo si es malo. Las emociones buenas, secundarlas con amor y obediencia a Dios, y las malas, rechazarlas, no solo ignorándolas, no solo haciendo de cuenta que no están, sino oponiéndonos directamente a esos impulsos, con rapidez y energía, haciendo lo contrario a lo que nos propone, sabiendo que nos llevan por el camino opuesto al que debemos ir. Por ejemplo, yo delante de una persona me doy cuenta de que siempre siento dentro de mí un malestar muy grande que me lleva a tratarla mal. Yo tengo que detectar esa cosa mala, fea dentro mío que me lleva a tratarla mal. Detectarla y hacer lo contrario. O sea, una vez que yo me doy cuenta que eso está mal, porque me lleva a obrar mal, entonces, ¿qué tengo que hacer? No solamente rechazarla diciendo no le voy a hacer caso, no, hacer lo contrario, tratar a esa persona lo mejor que puedo. Eso es rechazar la mala emoción. Así es como yo ejerzo la libertad, la valentía y la generosidad. No solamente no hacer lo que me dice que haga ese mal impulso, sino hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero tengamos en cuenta que la generosidad y la valentía solo son útiles si antes hemos descubierto con claridad qué es lo que hay que rechazar con fuerza y qué es lo que hay que aceptar como voluntad y regalo de Dios. Hay que hacer bien el discernimiento. Por último, subrayemos de nuevo que el discernimiento tiene que llevar a una decisión. Vamos a machacar mucho sobre esto. No basta con que yo sepa, con que yo distinga dentro mío que hay impulsos, que pasan pensamientos. No basta con darme cuenta que es algo bueno o que es algo malo, sino que yo, si es bueno, lo tengo que seguir, y si es malo, lo tengo que rechazar. Ese tercer paso es fundamental. Y es lo que le da perfección y acabado al acto de discernimiento. Yo puedo tener un discernimiento correcto. Me doy cuenta qué es lo que me está pasando y qué es lo que tengo que hacer. Pero si no lo hago, no vale de nada. No vale de nada toda la luz que tengo para discernir. Si no tomamos una decisión y la ponemos en práctica, no habrá discernimiento, sino una especie de autoanálisis que aunque acierte, no sirve para nada. O lo que es peor, sirve para justificarnos pensando que estamos haciendo discernimiento, cuando en realidad no llegamos al objetivo de todo este proceso, que es la decisión, actuar. Yo me di cuenta de que eso que me estaba pasando estaba mal, pero no lo rechacé. Entonces, me consuelo pensando que discerní bien, pero es malísimo, porque finalmente terminé haciendo lo que me decía la tentación.
Bien, ahora hablemos un poquito de a qué se refiere San Ignacio cuando habla de espíritus. Discernimiento decíamos, ahora de espíritus. Cuando hablamos de buen espíritu y de mal espíritu, generalmente los identificamos con Dios y con el diablo. El buen espíritu y el mal espíritu. Y no está mal, no es incorrecto, pero tampoco es así de simple. El buen espíritu que nos empuja a Dios es ciertamente Dios, pero también los ángeles, la gracia que está dentro nuestro, o gracias actuales que Dios nos da en ese momento, los santos con su intercesión y con sus buenos ejemplos, todas las influencias exteriores que pueden haber de personas buenas, de instituciones que me ayudan, como puede ser un grupo de la parroquia, una buena escuela, influencias de otro tipo, el ejemplo de una abuela, de una madre, de una hermana. Todas estas cosas fomentan nuestra unión y entrega a Dios y fortalecen la fe, la esperanza y la caridad. Evidentemente, todo bien procede de Dios, pero es bueno que sepamos cuáles son los diversos cauces, las diversas fuentes por los cuales actúa el buen espíritu. Por otro lado, el mal espíritu es ciertamente el demonio, pero también los otros dos enemigos del alma. Nosotros tenemos un enemigo interior, que es la carne, como se le suele definir. Ahora vamos a explicar un poco. Y un enemigo exterior, que es el mundo. El objetivo del mal espíritu es todo lo contrario del buen espíritu. Separarnos de Dios, dificultar la entrega a Él, enfriar la fe, la esperanza y el amor. Cuando hablamos del mal espíritu, estamos hablando obviamente de Satanás y los ángeles caídos. Son seres personales, con inteligencia y voluntad, etc. Estas cosas las hemos visto en la última charla, no voy a decir mucho más, ¿no? Pero sí recordar que no estamos hablando de una fuerza del mal impersonal, una masa gaseosa por ahí que está causando problemas. No, estamos hablando de seres personales, que saben lo que hacen, que nos conocen y que actúan, que quieren hacernos daño, ¿no? Recordar brevemente, entonces, el demonio no tiene directo poder sobre nuestra inteligencia y voluntad, se limita a los pensamientos y sugerencias que puede proponernos, sobre todo en el plano de la sensibilidad, las pasiones, la memoria, la imaginación. Es con esos argumentos con los que puede mover nuestra voluntad y nuestros afectos, siempre que nosotros aceptemos sus argumentos, que muchas veces pueden parecernos mucho más fascinantes y atractivos que las mociones de Dios, porque el demonio se adapta a nuestras tendencias, a nuestras debilidades y gustos, sabe cómo proponernos las cosas. Y por eso muchas veces nos parece mucho más fascinante lo que nos propone el demonio. Solo indirectamente el demonio provoca temor o atracción. Debilita o promueve determinadas decisiones, indirectamente. De modo que tenemos que perder todo temor a una influencia demoníaca irresistible. No es irresistible. Y hemos de saber que la clave para vencerle está en desenmascarar los pensamientos y sugerencias engañosos que nos presenta. No estamos inermes delante del demonio. Esto tenemos que darlo por sabido y estar seguros de eso. Nosotros tenemos de parte nuestra una fuerza mayor, que es la fuerza de Dios, la gracia. Bueno, vamos a explicar ahora un poquito algunas nociones sobre estos dos aliados del demonio de los que hablamos, la carne y el mundo. La carne. Obviamente no nos estamos refiriendo a la parte material del hombre, sino a las malas inclinaciones que dejó en nosotros el pecado original y nuestros propios pecados personales, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra alma. Nuestro egoísmo, nuestros defectos, nuestra sensualidad desordenada. Cada uno tiene debilidades y heridas particulares. El demonio, que conoce bien estas debilidades de la carne en general y en particular, las aprovecha para alejarnos de Dios. San Pablo por eso nos dice, la carta a los Gálatas, frente a ello yo os digo, caminad según el Espíritu y no realizaréis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu
y el espíritu contra la carne. Efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. El segundo aliado del diablo es el mundo. Aquí de vuelta la distinción. No se trata del conjunto de las criaturas que salieron buenas de las manos de Dios, ni tampoco de los hombres que Dios vino a salvar, sino que cuando habla de mundo, se refiere a la humanidad que se cierra y se opone a la acción de Dios y que se manifiesta con fuerza en la presión del ambiente, de la opinión general, de los poderes económicos, políticos, social, etc. El mundo malo, que es tiene una fuerza especial, el pensamiento único, las ideologías, los medios de comunicación que buscan perder al hombre. ¿Sí? Todo eso es el mundo. El espíritu mundano. ¿Sí? El contacto con este mundo suscita movimientos en nuestro corazón, y si no le oponemos resistencia, nos alejan de Dios. ¿Sí? Ciertamente, el demonio está detrás de muchos de estos poderes del mundo y aprovecha toda su tendencia al mal. Pero en muchas ocasiones, el mundo solo tiene la fuerza suficiente para alejarnos de Dios, como para que el demonio no necesite hacer ningún esfuerzo más. El demonio, el mundo solito, con su atracción, con su seducción, con sus criterios humanos, tiene una fuerza suficiente para subyugarnos, o sea, para fascinarnos, para atraernos, para ganar nuestro asentimiento. Pero de vuelta, el asentimiento lo damos cuando queremos. Si no queremos, podemos no darlo. Si el mundo os odia, dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Es muy importante que tomemos conciencia de nuestra situación. Estamos en medio de una lucha, tenemos enemigos, estamos sometidos a fuerzas internas y externas que se oponen a nuestra salvación. Se oponen a nuestra salvación. Ignorar la batalla o subestimar a los enemigos solo hace que estemos indefensos en este combate. Si estamos alerta y conocemos las tácticas del enemigo, podremos vencer con la ayuda de la gracia, que nunca nos falta. Dios es nuestro aliado, más poderoso que nuestro enemigo, pero también hemos de aprender a reconocer su voz y a seguir sus planes. Pues no hay nada peor en cualquier lucha que confundir a los amigos y a los enemigos. Tenemos que aprender a reconocer la voz del amigo con mayúsculas. Finalmente, es importante tener en cuenta que lo que buscamos con el discernimiento de espíritus no es el conocimiento detallado y preciso del proceso en el que surgen las mociones, sino poder distinguir con certeza si están originadas por el buen espíritu o por el malo. Esto es lo más importante. A ver, si yo empecé a pensar esto en este momento y por qué pasó tal cosa, no hace falta a veces tanta precisión, tanto detalle. Lo importante es que yo sepa, esto viene del mal espíritu. En las reglas de discernimiento vamos a ir perfilando las características y el modo de actuar del buen espíritu y del mal espíritu. Esa va a ser la manera en que nosotros vamos a poder distinguir si esto viene del mal espíritu o esto viene del buen espíritu. Porque cada uno tiene sus modos de actuar en nosotros. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera regla de San Ignacio. Y dice así San Ignacio: en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, que van de mal en peor, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales para conservarlos y hacerlos aumentar en sus vicios y pecados. En las cuales personas, en estas personas, el buen espíritu
usa contrario modo, punzándoles y remordiéndoles la conciencia por la sindéresis de la razón. Entonces, en esta regla San Ignacio nos pone delante de un hombre, una persona, que va de pecado mortal en pecado mortal, incluyendo en esta denominación de pecado mortal, no tan solo al que desenfrenadamente se entrega a toda clase de pecados mortales, sino también al que voluntariamente se deja dominar por un solo vicio, y en él comete pecado tras pecado. Entonces no se trata de un asesino, no sé, no se trata de eso. Puede tratarse también de una persona que tiene un solo vicio. Y este es el vicio que lo mantiene apartado de Dios. Se trata entonces de aquella clase de personas que deliberadamente, o sea, sabiendo y queriendo, viven esclavas de una afección pecaminosa, o sea, un afecto que le hace cometer pecados. O un afecto que está mal, que está desordenado. Porque San Ignacio habla de pecado mortal aquí, pero en este caso no se refiere a pecado mortal, pero lo que nosotros conocemos como pecado mortal, sino que en su tiempo se le llamaba también pecado mortal a los pecados capitales, que están en la raíz de todas nuestras faltas, incluso de nuestras faltas veniales. Y por eso no hay que entender solamente una persona que vive en pecado mortal, o sea, una persona privada de la gracia. No es solamente eso. Se puede tratar de alguien que vive en gracia, pero que tiene un vicio, que no necesariamente es un pecado mortal, que este vicio es un afecto desordenado que la lleva a cometer habitualmente faltas veniales, pero por eso, como son veniales, son pecados deliberados y conscientes, o sea, sabe que eso lo lleva a cometer, se da cuenta que está cometiendo un pecado, aunque sea venial, es pecado, no me priva de la gracia, pero es pecado, y eso lo hace voluntariamente y habitualmente. Por eso esta persona va de pecado en pecado, y va de mal en peor, en cierto aspecto de su vida va de mal en peor. Aunque en general su vida sea muy piadosa, es una persona que va a misa los domingos, que se confiesa habitualmente, que reza el rosario y todo. Pero en algo está atada, es esclava en algo. Un afecto que no quiere romper y que la lleva a cometer pecados veniales. Puede ser pecados de impaciencia, maltratar a una persona, faltar a la caridad habitualmente, o decir pequeñas mentiras, pero habituales, dejarse llevar por la pereza, en fin, podemos imaginarnos muchas faltas, pecados de soberbia, querer imponer siempre mi propia opinión, o no querer pedir perdón cuando me equivoco, o que no me gusta que me marquen cuando cometo un error, y siempre contesto mal. Es un vicio, ese es un vicio, que me lleva a cometer faltas habitualmente. Y yo me doy cuenta que está mal. Con este tipo de personas, entonces, el mal espíritu y el buen espíritu suelen actuar de modo contrario, dice San Ignacio. Acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales. ¿Qué hace entonces el mal espíritu? En esta persona que tiene, aunque sea un vicio, puede ser que tenga muchos pecados, que vive en pecado mortal, pero puede ser también, entonces, como dijimos, que vive en gracia, pero tiene un vicio, del que no quiere deshacerse, no quiere corregirse en eso. A esta persona, el demonio, en ese aspecto en el cual él es dueño, porque él la tiene atada con ese vicio, el demonio entonces a esta persona en eso no la agita ni perturba, sino que engendra en ella mociones que la deleitan, haciendo imaginar, es decir, se sirve de nuestra imaginación para conservarnos atados a este pecado que nos aparta de la voluntad de Dios. Cuando dice placeres aparentes, San Ignacio no se refiere solamente a los placeres del cuerpo, también se dan los deleites en el alma, por ejemplo, la gula espiritual, que nos hace buscar las consolaciones de Dios,
dejando de lado al Dios de las consolaciones. Entonces, por poner solo un ejemplo nada más, ¿no? Pero puede pasar que una persona que tiene este defecto del que no se quiere corregir, y que se da cuenta que actúa mal y habitualmente, a esta persona el demonio, para mantenerla tranquila en su conciencia, le da muchas consolaciones, falsas evidentemente, en la oración, para asegurarla de que va por buen camino. Pero no, pero vas bien. Estas tentaciones incluso pueden ser también una persona que está muy mal, que vive en pecado mortal, entonces la hace imaginarse, como dice San Ignacio, placeres sensuales o carnales, pero esto no se da solamente en personas que viven en pecado, también puede darse en almas buenas, sobre todo en los comienzos de la vida espiritual, para desanimarlas lo hace también, ¿no? Una persona que está tratando de ir por el buen camino, y el demonio quiere mantenerle en el mal camino, dándole esas imágenes, o haciéndole imaginarse los placeres de la vida del pecado, para mantenerla agarrada. Lo cierto es que el demonio trata de mantenernos esclavos de esa afección, de ese vicio, de ese pecado, aunque no sea grave, como ya lo dijimos. Y lo hace valiéndose de nuestras debilidades e inclinaciones, que él conoce mejor que nosotros, porque sabe que ese vicio, aunque ahora es pequeño, cuando es pequeño, puede terminar enfriando nuestra caridad y nos va disponiendo al pecado grave, o al menos nos deja en la tibieza, retrasando u obstaculizando fatalmente nuestro camino hacia Dios. El demonio tiene mucha paciencia, es una de las virtudes del diablo. Él sabe, él espera. Nos va entreteniendo, porque él tiene todo el tiempo del mundo, nosotros no. Entonces, en esta primera parte de la regla ya tenemos una norma de conducta. No asustarnos de las tentaciones, sino estar alertas y rechazarlas, sabiendo que muchas veces esas tentaciones nos descubren un afecto desordenado que tenemos que vencer. Detrás de las tentaciones, nosotros podemos descubrir un vicio nuestro, algo que tenemos que corregir, porque si el diablo nos tienta con eso, es porque sabe que estamos débiles en eso. Bien, ¿cómo actúa el buen espíritu en estas personas que están esclavizadas por un pecado o vicio? Dice San Ignacio, usa contrario modo, punzándoles y remordiéndoles la conciencia por la sindéresis de la razón. Esto es lo que hace el buen espíritu con los que van de pecado en pecado, para no dejarlos seguir por ese mal camino. Les da intranquilidad, les muestra la fealdad de lo que están haciendo. Los inquieta, los remuerde. Es una gracia cuando vivimos en pecado, o cuando estamos acunando un defecto que no lo queremos dejar, y Dios nos remuerde la conciencia. Es bendita intranquilidad, que no nos deja vivir en la paz del pecado. San Ignacio aquí habla de la sindéresis de la razón. ¿Qué es la sindéresis de la razón? Esta expresión equivale a la razón recta, la razón según la verdad. Nuestra razón, nuestra inteligencia, cuando funciona bien, cuando está iluminada por la fe, cuando juzga bien, eso es la sindéresis de la razón. Se entiende aquí razón sin excluir obviamente la luz de la fe y de la revelación, una inteligencia recta moralmente, y además iluminada con los criterios de la fe. Es la conciencia moral. La razón recta se opone a las razones aparentes del mal espíritu, y a las imaginaciones aparentes que le está dando el demonio a esta persona. Ustedes fíjense, el mal espíritu se vale de la imaginación
presentándonos placeres aparentes, atractivos, agradando a la sensualidad. En cambio, el demonio así nos trata como ganado, como animales, por la imaginación. En cambio, el buen espíritu apunta a la razón, nos trata como a hombres, como a seres humanos, como a seres inteligentes. ¿Mm? Y por eso punza nuestra razón. ¿Mm? Nos presenta argumentos verdaderos que nos duelen, pero son verdaderos. ¿Mm? Nos trae razones verdaderas que estimulan nuestro arrepentimiento. ¿Mm? Nos dignifica el buen espíritu, nos trata como lo que somos. En cambio, el mal espíritu nos infravalora, nos humilla, porque nos trata como animales. Me apunta los placeres aparentes, los placeres de la carne, las razones que no son razones, como si fuéramos tontos nos trata, lo que pasa es que a veces nos comportamos como tontos. Vamos a poner ahora un ejemplo que ilustra esta primera regla, y es de la vida de Santa Teresa. Cuando ella era adolescente, su madre era muy aficionada a los libros de caballería. Hoy podríamos decir, estamos hablando del siglo XVI, hoy podrían ser estaba aficionada a mirar las telenovelas, que eran los libros de caballería de antes. Y esta costumbre mala se le pegó a ella también como un vicio, porque ella era adolescente. Imagínense una niña que mira telenovelas, las telenovelas de ahora, imagínense. Entonces ella cuenta, yo comencé a leer libros de caballería, y de aquella pequeña falta que veía en mi madre, porque ella cuenta que su madre hacía todas las cosas de la casa, y como un modo de entretenimiento leía los libros de caballería, que era una falta, digamos, pero a ella se le pegó como vicio. ¿Por qué? Mire cómo lo cuenta ella. De esta pequeña falta que veía en mi madre, comencé a enfriarme en los deseos de ser mejor y a faltar en otras cosas. Y me parecía que no era nada malo, a pesar de gastar muchas horas al día y a la noche en este ejercicio vano de lectura, siempre a escondidas de mi padre. Y me embebía en esto tan en extremo, que si no tenía libro nuevo, no me parecía que podía estar contenta. Comencé además a usar galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabellos y perfumes, y todas las vanidades que en esto podía usar, que eran muchas, porque era muy curiosa. No tenía mala intención, porque no quería que nadie ofendiera a Dios por mi culpa. Me duró mucho tiempo esta vanidad de limpieza demasiada y de cosas que me parecían a mí que no eran ningún pecado. Ahora veo cuán malo era. Como vemos, no se trata aquí de ir de pecado mortal en pecado mortal solamente. Aquí se trata solo de una afición a la lectura vana, que por lo menos le hacía perder tiempo, y a la vanidad de querer parecer bien a los demás, la coquetería tonta. Además, esta lectura vana la hacía a escondidas de su padre, lo cual es signo claro de mal espíritu, como vamos a ver más adelante en otra de las reglas. El resultado de esta serie de tentaciones fue que se enfrió en los deseos de la santidad y comenzó a faltar en otras cosas. Así, en esto se muestra el diablo. En la vida de San Agustín, en el libro de las Confesiones, él nos cuenta cómo la vida de pecado que estaba pensando dejar le llamaba de 1000 modos para que no la dejara. Un ejemplo espectacular este. Miren, dice así: reteníanme en mis vicios y pecados unas bagatelas de bagatelas y vanidades de vanidades, antiguas amigas mías. Estas eran sus amigas, las bagatelas y las vanidades. Y tirábanme del vestido de la carne, y me decían por lo bajo: ¿nos dejas? Desde este momento no estaremos contigo por siempre jamás. Desde este momento nunca más te será lícito esto y aquello. Recordemos, no sé si ustedes conocen la vida de San Agustín, que él tuvo una relación
no estaba casado, tenía un hijo, y vivía mal, ¿no? Aunque tenía una sola mujer, pero no estaba casado y vivía lejos de la fe, obviamente, ¿no? Entonces, esas amigas que lo llama la vida de pecado, le tiraban de la carne y le decían, ¿nos vas a dejar? Y desde ahora ya no vas a poder hacer esto y aquello. Y qué cosas, Dios mío, qué cosas me sugerían con las palabras esto y aquello. Por tu misericordia, aléjalas del alma de tu siervo. Oh, qué suciedades me sugerían, qué indecencias. Pero las oía ya de lejos, no como contradiciéndome a cara descubierta, saliendo a mi encuentro, sino como musitando a la espalda y como pellizcándome a hurtadillas al alejarme, para que volviese la vista, para que mirara atrás a la vida de pecado que quería dejar, todavía no podía. Hacían, sin embargo, que yo vacilante tardase en romper y desentenderme de ellas y saltar a donde era llamado, en tanto que la costumbre violenta me decía, ¿qué? ¿Piensas tú que podrás vivir sin estas cosas? Aquí, como vemos, el mal espíritu le sugiere cosas que son agradables para San Agustín, valiéndose de su imaginación, que le presenta deleites y placeres sensuales, las indecencias, como él dice, que eran las que él había experimentado en su pasado de pecado, para conservarlo y aumentar sus vicios y pecados. El demonio no quiere que se le escape, entonces le presenta en la imaginación todos los placeres de la vida de pecado en la que él había estado viviendo hasta ese momento. Y la tentación termina con una pregunta. ¿Podrás vivir sin estas cosas? Que es una de las formas más evidentes de una tentación. Son, como dice San Ignacio, falsas razones, con las que lo inquieta. ¿Podrás? Y siembra la duda. Le pone impedimentos para que no pase adelante en su conversión. Vamos a poner ahora un ejemplo de cómo actúa el buen espíritu, también tomado de la vida de San Agustín. Entonces él cuenta que Ponticiano, un amigo de San Agustín, le narraba la conversión de dos compañeros de ellos que habían dejado la vida mundana que llevaban para hacerse monjes en el desierto. Y entonces, cuenta San Ignacio, mientras él hablaba, está hablando con Dios, San Ignacio le está contando como a Dios estas cosas, ¿no? Y entonces dice, mientras él, Ponticiano, hablaba, tú, Señor, me trastocabas a mí mismo, quitándome de mi espalda, sacándome de la espalda donde yo mismo me había puesto para no verme. Dios le sacó la imagen de su alma en pecado y se la puso delante. Y poniéndome delante de mi rostro para que me viera cuán feo era, cuán deforme y sucio, manchado y ulceroso. Me veía y me llenaba de horror, porque no tenía a dónde huir de mí mismo. Y si intentaba apartar la vista de mí, con la narración que hacía Ponticiano, de nuevo me ponías frente a mí y me arrojabas contra mis ojos, para que descubriese mi iniquidad y la odiase. Bien la conocía, pero la disimulaba y reprimía y olvidaba. Este verse tan deforme, feo, sucio y ulceroso es otra manera que tiene el buen espíritu de punzarnos la conciencia, no respecto, en este caso, de un acto aislado, sino de toda la vida de pecado que hasta ese momento él llevaba. Y cuánto bien le hizo a él este remordimiento, mal que les pese a muchos psicólogos modernos. Muy bien, segunda regla. En las personas que van, dice San Ignacio, en las personas que van intensamente purgando sus pecados y ir al servicio de Dios nuestro Señor, de bien en mejor subiendo, es el contrario modo que en la primera regla, porque entonces es propio del mal espíritu morder, tristar y poner impedimentos, inquietando con falsas razones para que no pase adelante. Y propio del bueno es dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos impedimentos para que en el bien obrar proceda adelante. En esta regla, San Ignacio nos pone delante
una persona distinta de la regla anterior. Tiene disposiciones contrarias. Esta persona está adelantando en el servicio de Dios mediante la búsqueda habitual de la voluntad divina, la práctica habitual y constante de las virtudes, es decir, la lucha contra el defecto dominante, podríamos decir, y mediante esta mortificación habitual va purgando sus pecados. Y repito, habitual porque para señalar que la disposición normal de esta persona es hacer la voluntad de Dios, aunque cometa faltas aisladas en distintas cosas, porque el justo cae 7 veces al día, de eso nadie está libre, ni siquiera los santos, pero más allá de sus defectos, contra los que lucha, más allá de sus faltas que aborrece, ella busca en todo momento hacer la voluntad de Dios. Esta es la persona que dice San Ignacio, que va purgando sus pecados y adelantando de bien al mejor en el servicio de Dios. Bueno, con este tipo de personas, el bueno y el mal espíritu usan modos contrarios que en la regla anterior. En la regla anterior veíamos que en el que va de mal en peor, el mal espíritu, aunque solo sea que va mal en un solo aspecto de su vida espiritual, en ese aspecto, el mal espíritu la trata de tranquilizar y entretenerla en su vicio o pecados para que no lo deje. En cambio, el demonio, a la persona que va de bien al mejor, la inquieta con falsas razones, la muerde, tratando de impedirle que siga avanzando en el buen camino. En cambio, el buen espíritu, las buenas emociones, al que está obrando mal, aunque solo sea en un aspecto de su vida, en un afecto desordenado que no quiere dejar, a esa persona que está actuando mal, el buen espíritu le remuerde la conciencia, le muestra la fealdad de sus acciones, para que esta falta de paz lo mueva a dejar el pecado y a buscar la paz en Dios. O sea, corrigiéndose. Pero al que obra bien, el buen espíritu le da ánimo y lo fortalece para que siga adelante en su vida de virtud y de lucha contra el pecado. Como vemos, la diferencia del modo de actuar del bueno y del mal espíritu depende de la disposición de la persona. Eso es lo que hace que el buen espíritu a uno lo remuerda la conciencia y en cambio al otro lo anima, lo fortalece. Depende de la disposición de la persona. Si el mal espíritu lo tranquiliza, le da paz, le hace imaginarse placeres aparentes, o lo muerde, lo contrista, le pone obstáculos. Depende de la disposición de la persona. Veamos entonces la descripción que hace San Ignacio de la acción del demonio en estas personas que van bien. Dice él, morder, entristecer y quitar la paz con falsas razones. Esto es lo que hace el demonio. Se trata de sentimientos, la tristeza es un sentimiento, la inquietud también es un sentimiento. Se trata de sentimientos y emociones. Recordemos que el demonio se mueve sobre todo en el campo de la afectividad, suscitando pasiones como la tristeza, la desesperación, la alegría vana o superficial, la ira, etc. Todo esto, él sabe revolverlo para poner impedimento, para que la persona se sienta confundida, triste, inquieta, porque lo que busca es trastornar nuestra razón, para que vuelva atrás o por lo menos dude y se detenga sin salir del paso. Fíjense con qué poco se conforma él. Si no vuelve atrás, que al menos dude y se detenga. Y eso lo hace trastornando nuestra razón, porque cuando estamos así perplejos, paramos, nos detenemos, no sabemos para dónde ir. Eso es lo que él busca muchas veces. Es importante en la vida espiritual captar esta diferencia fundamental entre la acción de uno y otro espíritu. El buen espíritu, cuando punza y remuerde, hace que el alma vuelva a Dios, la eleva. Mientras que el mal espíritu, con su morder y tristar o entristecer, deprime, encierra en uno mismo y no deja pensar en la misericordia de Dios. Esto tenemos que aprenderlo
saberlo y además buscar captarlo cuando nos pasa a nosotros. ¿Cómo obra entonces? Ya vemos cómo obra el mal espíritu, cómo obra el buen espíritu en estas personas que van de bien en mejor. Ya vamos terminando. Lo fundamental para distinguir su acción es que da ánimo y fuerza para seguir adelante. Ilumina y aquieta el entendimiento con santas inspiraciones, directamente encaminadas a deshacer las falsas razones del enemigo. Esta acción del buen espíritu no siempre anula completamente la inquietud y tristeza del alma, que dejó el mal espíritu, sino que muchas veces persiste la lucha interior, se van alternando, el demonio que inquieta con falsas razones y el buen espíritu que me da inspiraciones para que yo pueda vencer esa inquietud o esas falsas razones que me pone el demonio. Y después se van alternando, puede ser también que vuelva el mal espíritu, porque es persistente, muchas veces. Vuelve con esas u otras, y el buen espíritu vuelve a recordarme una cita del Evangelio: sin mí nada podéis hacer, te basta mi gracia. El malo inquieta y el bueno inspira para rechazar las malas emociones, y eso se va dando uno después del otro. Esa lucha a nosotros nos hace bien. Nos hace bien. Nos hace bien porque nos hace practicar muchas virtudes, hace que nosotros hagamos actos de voluntad y de fe y de confianza en Dios constantemente. Debemos convencernos que nuestra vida espiritual es una lucha y que en ella quien decide la victoria no es el espíritu bueno o el espíritu malo, sino nosotros con la gracia de Dios nuestro Señor. Nosotros estamos ahora viendo las reglas de discernimiento. Las leyes de la estrategia pueden ser excelentes y perfectas, como realmente lo son. Están tomadas de la experiencia milenaria de la Iglesia, pero serán totalmente inútiles para mí si yo no me determino con decisión y firmeza a luchar ateniéndome a estas reglas. Vamos a ilustrar finalmente con un texto un poco largo, pero está muy bueno, de la vida de San Antonio, y después otra de San Agustín. Este primer ejemplo, sacado de la vida de San Antonio, que escribió San Atanasio de Alejandría, muestra cómo obra el mal espíritu en estas almas buenas, estas almas que tienen la voluntad de hacer la voluntad de Dios. Como para situarlas en contexto, Antonio, San Antonio Abad, cuando era joven, se convierte y se propone dejar la vida del mundo y dedicarse totalmente a Dios en una vida solitaria de oración y penitencia. Deja a su hermana, que era más pequeña, con unas religiosas de esa época, para que la terminen de educar, y vende todos sus bienes, se queda sin nada, lo da a los pobres, y se adentra en el desierto a dedicar su vida a Dios. Entonces, el demonio, dice San Atanasio, que odia y envidia lo bueno, no podía ver tal resolución en un hombre joven, sino que se propuso emplear sus viejas tácticas también contra él. Primero trató de hacerlo desertar de la vida ascética, recordándole su propiedad, o sea, los bienes materiales que había dejado, el cuidado de su hermana, los apegos de su parentela, el amor al dinero, los innumerables placeres de la mesa y todas las demás cosas agradables de la vida. Finalmente le hizo presente la austeridad y todo lo que va junto con esta virtud, sugiriéndole que el cuerpo es débil y el tiempo es largo. En resumen, despertó en su mente una nube de argumentos tratando de hacerlo abandonar su firme propósito. Esta nube de argumentos, como dice San Atanasio, hablando de San Antonio, son las falsas razones de San Ignacio. Algunos de estos argumentos, en el ejemplo que acabamos de ver, pueden ser en sí mismos verdaderos. Su propiedad, que podía ser bien empleada en pobres, o el cuidado de su hermana,
las demás cosas agradables, en el buen sentido de este término, cosas agradables de la vida, que no son malas, etc. Pero para Antonio eran falsas razones, lo que decíamos al principio, no el hecho de que yo tenga una inspiración a hacer algo bueno, va a ser bueno para mí. En el caso de San Antonio, estas cosas no eran malas, eran buenas, pero para él eran falsas razones, porque lo apartaban de la voluntad de Dios que él ya había conocido anteriormente. Ya sabía que Dios le pedía la pobreza absoluta y una vida solitaria dedicada a la penitencia y a la oración. Entonces, todas estas cosas que el demonio le ponía en la imaginación eran malas para él, porque lo apartaban de la voluntad de Dios, que él ya sabía cuál era. Otras razones que le presenta a San Antonio el demonio tratan de inducir el temor o la inquietud. Por ejemplo, presentarle la vida de austeridad que quiere llevar, sugiriéndole que el cuerpo es débil y el tiempo es largo. Son argumentos que además tienen mucho de imaginación, que es lo que suele usar el mal espíritu, haciendo que el que está tentado se olvide de Dios y de su gracia, y piense que debe habérselas con una austeridad solo con su propio esfuerzo. Porque el que está tentado se siente débil, y no experimenta la gracia de Dios, aunque la tiene. Y la misma imaginación hace que el tentado, la persona que está siendo tentada, piense que el tiempo que va a tener que vivir austeramente es largo, muy largo. Eso no lo sabe nadie, eso lo sabe solamente Dios. Se dan cuenta como todos esos argumentos que el demonio le presenta son pura imaginación, pura imaginación. Otros argumentos, evidentemente, no son evangélicos, de los que le propone acá el demonio. Los apegos desordenados de la familia, el amor al dinero, el amor a la gloria, los innumerables placeres de la mesa y todas las demás cosas agradables. Hay cosas que son muy mundanas. Y por tanto no pueden proceder del buen espíritu. Todas estas razones que el demonio le ponía, lo hacían dudar. Y en esta vacilación o inquietud de la voluntad, se ve claramente que estas razones no vienen de Dios, justamente porque le quitan la paz. Esto nos muestra que muchas veces es más importante discernir el sentimiento causado por un pensamiento más que el pensamiento que lo causa. Si yo me doy cuenta que este pensamiento a mí me inquieta, ya es suficiente para darme cuenta de que no viene de Dios. No viene de Dios. Porque el pensamiento puede ser verdadero, como pasa acá, mientras que el sentimiento de inquietud delata la tentación. El demonio es maestro en manejarse con medias verdades, para hacernos llegar a una conclusión absolutamente falsa. Atención entonces. Un pensamiento que a mí me trae inquietud, aunque yo coja el pensamiento y lo analice y sea verdadero, sin embargo, si a mí me da inquietud, no viene de Dios. Porque Dios no causa inquietud, salvo que yo esté viviendo en pecado, entonces trata de remorderme. Pero incluso esa inquietud que me da Dios, me lleva a Dios, me lleva al arrepentimiento. En cambio aquí, esa inquietud lo estaba tratando de mover, apartándolo de la voluntad de Dios, todo lo contrario. Finalmente, vamos a poner un ejemplo de la vida de San Agustín, cuando estaba pensando en cambiar de vida, y por un lado le llamaban sus antiguos vicios, y por otro, el buen espíritu lo animaba y lo fortalecía para tomar la decisión. Y él cuenta, dice que veía la casta dignidad de la continencia, recordemos que él vivía de una manera bastante libertina, veía la casta continencia serena y alegre, no disolutamente, acariciándome honestamente para que me acercase y no vacilara, y extendiendo hasta mí para recibirme y abrazarme sus piadosas manos, llenas de multitud de buenos ejemplos. La virtud de la castidad lo llamaba con rostro amable. Allí una multitud de niños y niñas, una juventud numerosa y hombres de toda edad, viudas venerables y vírgenes ancianas,
todas personas que habían vivido en la continencia, y en todas la misma continencia, no estéril, sino fecunda, madre de hijos nacidos de los gozos de su esposo, tú, oh Señor. Y sigue hablando de la virtud de la continencia como personificándola, ¿no? Y se reía ella de mí con risa alentadora, como diciendo, ¿no podrás tú lo que estos y estas? ¿O es que estos y estas lo pueden por sí mismos y no en el Señor su Dios? El Señor su Dios me ha dado a ellas. ¿Por qué te apoyas en ti que no puedes tenerte en pie? Arrójate en él, no temas, que él no se retirará para que caigas. Arrójate seguro, que él te recibirá y sanará. Eso le decía la virtud de la continencia, la buena emoción, el buen espíritu, cómo lo animaba. Y me llenaba, dice él, me llenaba de muchísima vergüenza, porque aún oía el murmullo de aquellas bagatelas de las que hablábamos en el texto anterior, y vacilante permanecía suspenso, el mal espíritu que lo mantenía detenido. Mas de nuevo, aquella casta dignidad de la continencia, como si dijera, hazte sordo contra aquellos tus miembros inmundos sobre la tierra, a fin de que sean mortificados. Ellos te hablan de deleites, pero no conforme a la ley del Señor tu Dios. Tal era la contienda que había en mi corazón, dice San Agustín. Tal era la contienda que había en mi corazón, de mí mismo contra mí mismo, la propia carne, que no quería dejar esa vida de placeres, pecaminosos, pero placeres. Tal era la contienda que había en mi corazón. Entonces se amontonó toda mi miseria a la vista de mi corazón, y estalló en mi alma una tormenta enorme que encerraba en sí copiosa lluvia de lágrimas. Y tirándome debajo de una higuera, solté la rienda a las lágrimas, brotando 2 ríos de mis ojos, sacrificio tuyo agradable. Y te dije muchas cosas como estas. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, has de estar irritado? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo diré mañana, mañana? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no poner fin a mis torpezas en esta misma hora? Decía estas cosas y lloraba con amarguísima contrición de mi corazón. Mas he aquí que oigo de la casa vecina una voz como de niño o niña que decía cantando y repetía muchas veces, toma y lee, toma y lee. De repente, cambiando de semblante, me puse con toda atención a considerar si por ventura había alguna especie de juego en que los niños soliesen cantar algo parecido, pero no recordaba haber oído jamás cosa semejante. Y así, reprimiendo el ímpetu de las lágrimas, me levanté interpretando esto como una orden divina de que abriese la Biblia que tenía y leyese el primer capítulo que hallase. Así que, apresurado, abrí y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos. Allí decía, no en comilonas y embriagueces, no en lechos y liviandades, no en contiendas y emulaciones, sino revestidos de nuestro Señor Jesucristo, y no cuidéis de la carne con demasiados deseos. No quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la sentencia, como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. Bueno, vamos a dejar aquí, vamos a continuar el próximo mes.